Mi nombre es Julián, y el día que mis 5 hijos se reunieron en mi salón, no fue para celebrar mis 78 años de vida, sino para dictar mi sentencia de muerte en vida. Me sentaron en mi propio sillón, el que compré con el primer sueldo decente después de años de miseria, y me anunciaron que me enviaban a una residencia de ancianos. 50 años levantando paredes y mezclando cemento para ellos, para que al final me trataran como un mueble viejo que ya no combina con la decoración. La vida a veces tiene una forma muy cruel de cobrarte las facturas. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Escuchen mi historia hasta el final y díganme, ¿qué habrían hecho ustedes? Y por favor, díganme desde qué ciudad me escuchan. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieren oír más historias como esta, suscríbanse al canal. Todo empezó con una llamada de Rubén, el mayor. Papá, vamos a ir todos a verte el domingo, tenemos que hablar de unas cosas importantes. Sonaba serio, pero nunca imaginé el calibre de la bala que venía hacia mí. Llegaron puntuales, los 5, Rubén, Marta, Javier, Sergio y Laura. Se sentaron en el sofá de enfrente, como un tribunal. Había una tensión en el aire que se podía cortar con una navaja, un silencio incómodo que solo rompían con toses falsas y miradas de reojo. Yo les ofrecí un café, algo de picar, pero me dijeron que no tenían tiempo. El tiempo, siempre el tiempo. El mismo que yo nunca tuve para mí porque se lo dediqué a ellos, a sus estudios, a las entradas de sus pisos, a sus bodas. Ahora, parece que mi tiempo se había acabado para ellos. Fue Rubén, como siempre el portavoz de la familia, quien carraspeó y soltó la bomba. Papá, hemos estado hablando y hemos tomado una decisión. Creemos que lo mejor para ti es que te traslades a la residencia El Reposo del Pilar. Empiezas la semana que viene. Las palabras cayeron en la sala como piedras. No hubo una pregunta, no hubo una sugerencia. Fue una orden. La mujer de Javier, que siempre me miró como si le debiera dinero, añadió con una sonrisita falsa. Así estarás más cuidado, Julián. Y nosotros más tranquilos. Pero la puntilla final no había llegado. La tranquilidad de ellos tenía un precio, y ese precio era mi vida, mi casa, mi historia. Sentí un frío que me recorrió la espalda, un frío que no tenía nada que ver con el invierno de Zaragoza. Entonces habló Javier. Se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, como si me estuviera explicando un negocio. Y para él, eso era. Papá, por favor, sé realista. Te has convertido en una carga para todos. Esta casa es lo único de valor que nos puedes dejar. Una carga. Esa palabra retumbó en mi cabeza. Yo, que cargué sacos de cemento hasta que mis hombros crujían para que él fuera a la universidad. Yo, que me levantaba a las 5 de la mañana para que a ellos no les faltara un plato de comida caliente. Una carga. Y la casa que construí con estas mismas manos, ladrillo a ladrillo, la promesa que le hice a su madre Elena, ahora era solo lo único de valor. No era su hogar. Era un activo a liquidar. No grité. No lloré. Me quedé quieto, mirándolos uno por uno. Vi a Rubén, el responsable, con la mirada dura de un contable cerrando una cuenta. Vi a Marta, desviando los ojos hacia la alfombra, incapaz de sostenerme la mirada. Vi a Javier con su gesto de suficiencia y a Sergio asintiendo a todo como un autómata. Y la vi a ella, a Laura, mi pequeña, la luz de mis ojos. Ella tampoco me miraba. Tenía los ojos fijos en sus manos, como si fueran lo más interesante del mundo. En ese instante, no vi a mis hijos. Vi a 5 extraños, a 5 herederos impacientes discutiendo el reparto de un botín, antes de que el cuerpo se enfríe. Y yo, el cuerpo, todavía respiraba. Mis manos, estas manos que ahora tiemblan un poco, no siempre fueron así. Las miro y veo los mapas de mi vida grabados en la piel. Cada callo, cada cicatriz, cuenta una historia de esfuerzo. Me pregunto en qué momento dejaron mis hijos de ver esas historias, y empezaron a ver solo las manos de un viejo que ya no les sirve para nada. Mi vida no empezó en este sillón. Empezó muy lejos de aquí, en un pueblo pequeño de Aragón donde el futuro era tan seco como la tierra. Nací en una casa de adobe y paja, donde aprendimos que el pan se gana con el sudor de la frente, y que la dignidad no te la regala nadie, te la construyes tú mismo, día a día, con honradez y trabajo. Mi padre era un hombre de campo, de pocas palabras, y espalda curvada por el sol.
Él me enseñó la lección más importante de mi vida. Que un hombre vale por lo que es capaz de levantar con sus propias manos, no por lo que hereda. El trabajo bien hecho es la única herencia que no se devalúa, me decía mientras arreglaba una herramienta. Con esa única verdad en el bolsillo, y un hambre feroz de construir algo mío, me vine a Zaragoza. La ciudad me pareció un monstruo de hormigón y luces, un lugar donde un chico de pueblo como yo, podía perderse fácilmente. Pero no tenía miedo de perderme, tenía miedo de no encontrar un lugar donde echar raíces, y empezar a construir. Los primeros años en la ciudad, fueron una lección de humildad. Dormí en pensiones baratas que olían a humedad y soledad, y comía lo que podía, a menudo un bocadillo de pie en la misma obra. Mis manos, que hasta entonces solo conocían la azada, se llenaron de heridas por el cemento, la cal y el ladrillo. Pero cada pared que levantaba, cada cimiento que cavaba, era un paso hacia adelante. No era solo un peón de albañil, sentía que estaba construyendo mi propio futuro, mezclando mi sudor con la argamasa, poniendo mi esperanza en cada ladrillo. Era un trabajo duro, agotador, pero me sentía orgulloso, estaba forjando algo de la nada, con mi propio esfuerzo. Y entonces, en medio de todo ese polvo y ese esfuerzo, apareció Elena. Trabajaba en una fábrica textil, y su sonrisa era como un farol en la niebla de aquella ciudad gris. Tenía una luz en los ojos que parecía decir que todo era posible. Ella vio en mí algo más que un simple albañil. Vio a un hombre con un sueño. Un hombre que quería construir un hogar, no solo una casa. No le importaba el dinero que tenía en el bolsillo, que era poco, sino la entereza que veía en mi mirada. Se convirtió en mi norte, mi compañera, la viga maestra de mi vida. Con ella a mi lado, sentí que podía construir cualquier cosa, hasta un castillo. El día que nos casamos, bajo un cielo plomizo de invierno, le hice una promesa. La cogí de las manos, que eran suaves y cálidas junto a las mías, ásperas y frías, y le dije, Elena, no tengo nada que ofrecerte ahora, pero te juro que un día te construiré una casa con estas manos. No será un palacio, pero será nuestro refugio, nuestro reino. Ella se rió, con esa risa que llenaba cualquier espacio, y me besó. Esa promesa se convirtió en el motor de mi existencia. Durante 2 años, después de mi jornada de 10 horas en la obra, venía a este mismo solar, que entonces era un pedazo de tierra baldía, y trabajaba hasta que la noche me dejaba sin luz. Recuerdo perfectamente el día que pusimos el primer ladrillo, fue un domingo. Elena vino con un termo de café y un trozo de tortilla de patata. Nos sentamos sobre un montón de arena y vimos cómo el sol se ponía detrás de los tejados lejanos. Este es el primer ladrillo de nuestra vida juntos, Julián. Me dijo con los ojos brillantes. Aún puedo sentir el peso de aquel ladrillo en mis manos, la emoción, la esperanza que contenía. No era solo un trozo de arcilla cocida, era la piedra angular de nuestra familia. Dentro de estas paredes que mis hijos ahora desprecian, crecieron ellos, rodeados de un amor construido con sudor y sacrificios. El primero en llegar fue Rubén. Un bebé serio que se convirtió en un niño responsable. Por él, empecé a hacer chapuzas los fines de semana. Arreglaba tejados, ponía baldosas, lo que fuera para sacar un dinero extra para sus libros. Era un chico listo, el primero de nuestra familia que pisaría una universidad. Sentía un orgullo que no me cabía en el pecho. Yo, que apenas terminé la escuela, iba a tener un hijo con estudios. Quería que tuviera todas las oportunidades que yo nunca tuve, que su espalda no se doblara sobre un andamio sino sobre un escritorio. Su futuro era mi mayor obra. Después, casi seguidos, llegaron Marta y Javier. De repente la casa, que antes parecía tan grande, se llenó de risas, de llantos, de carreras por el pasillo. Elena era una maga. Hacía milagros para estirar cada peseta, para que nunca faltara un plato caliente en la mesa. La recuerdo por las noches, a la luz de una pequeña lámpara, cosiendo un roto en un pantalón, o zurciendo unos calcetines, con una paciencia infinita. Yo la miraba desde el umbral de la puerta, agotado después de un día de trabajo, y pensaba que era el hombre más afortunado del mundo. Tenía un tesoro que no se podía comprar con dinero. La familia se completó con Sergio, y por último, con Laura, mi pequeña. Laura era mi debilidad, la luz de mis ojos. Cada tarde, me esperaba sentada en el primer escalón de la entrada. En cuanto me veía aparecer por la esquina, corría a mis brazos.
No le importaba que viniera cubierto de polvo de yeso y oliendo a sudor. Me abrazaba con fuerza, y ponía su manita pequeña dentro de la mía, grande y áspera. «Papi, tus manos pican», decía riendo, «pero son las más fuertes del mundo». Me pregunto dónde ha quedado esa niña, qué ha pasado con la mujer que ahora ni siquiera se atreve a mirarme a los ojos. Recuerdo un cumpleaños de Javier, creo que cumplía 10 años, se había encaprichado de una bicicleta Orbea que había visto en un escaparate. Era nueva, brillante y completamente fuera de nuestro alcance. Ver su carita de desilusión me partía el alma. Unos días después, encontré un cuadro viejo y oxidado en un contenedor de chatarra. Durante una semana, cada noche, me encerré en el pequeño cobertizo del patio. La lijé, la pinté de un rojo vivo, le puse ruedas de segunda mano y un sillín que me regaló un compañero. Cuando Javier la vio, sus ojos se abrieron como platos. Nunca supo que era una bicicleta hecha de retales. Para él, fue un milagro. Para mí, fue simplemente amor. El mayor sacrificio de todos, llegó cuando Rubén fue admitido en la universidad. Las tasas de la matrícula eran mucho más altas de lo que habíamos imaginado. Elena y yo hicimos cuentas una y otra vez pero no llegábamos. Estuvimos a punto de decirle que tendría que renunciar. Esa noche no pegué ojo. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Mi padre me había dejado en herencia un pequeño trozo de tierra en el pueblo, un secarral que no valía mucho, pero era mi único vínculo con mis raíces. Lo vendí sin pensarlo 2 veces. Elena lloró cuando se lo conté, no por la tierra sino por lo que significaba. A Rubén nunca le dijimos la verdad. Solo le dijimos que habíamos conseguido ahorrar. Nunca nos fuimos de vacaciones, ni a la playa ni a la montaña. Nuestras vacaciones eran los domingos en el Parque Grande o las tardes de verano a la orilla del Ebro. Elena preparaba una cesta con filetes empanados y tortillas, y pasábamos el día allí, viendo a los niños jugar. A veces se quejaban, cuando sus amigos contaban que se iban a Salou, o a Benidorm. Cuando seáis mayores y tengáis vuestros propios hijos lo entenderéis, les decía yo con paciencia. Me pregunto si ha llegado ya ese día, si alguna vez han llegado a entender algo de lo que hicimos por ellos. Viendo sus caras en mi salón creo que no. Elena era el corazón que bombeaba la vida en esta casa. Era ella quien les leía cuentos, quien escuchaba sus penas de amores adolescentes, quien convertía una cena de Nochebuena con poco más que pollo y ensalada en un auténtico festín. Era el pegamento que nos mantenía a todos unidos. Cuando enfermó, fue como si el sol se apagara. El cáncer se la llevó poco a poco, consumiendo su luz, pero nunca su espíritu. La cuidé aquí, en esta misma habitación, hasta su último aliento. Rechacé que fuera a un hospital. Su lugar estaba en su casa, en la cama que habíamos compartido durante 40 años. Sus últimas palabras no fueron para quejarse de su dolor. Fueron para ellos, para nuestros hijos. Me agarró la mano, que ya estaba fría y delgada, y me susurró: «Julián, cuídame a los niños. Prométeme que siempre seréis una familia, que os mantendrás unidos». Se lo prometí. Con el alma rota en 1000 pedazos, le prometí que cuidaría de nuestro legado, que siempre estaría ahí para ellos, pasara lo que pasara. Siento que le he fallado, que esa promesa que le hice en su lecho de muerte, la he roto. O más bien, me han obligado a romperla. Y eso es lo que más me duele. Después de su muerte, este hogar se convirtió en una casa demasiado grande y silenciosa. El eco de mis pasos en el pasillo era lo único que rompía el silencio. Intenté mantener vivas nuestras costumbres, los llamaba para comer los domingos, pero siempre tenían otros planes. «Papá, es que hemos quedado». «Papá, es que los niños tienen un cumpleaños». Las excusas se fueron acumulando como el polvo en los muebles, una capa fina al principio, pero que con el tiempo se hizo gruesa e impenetrable. Poco a poco, me convertí en una obligación, en una llamada de 5 minutos una vez a la semana para cumplir. Ahora miro a mi alrededor, a este salón que es el escenario de mi condena, y veo fantasmas por todas partes. Veo la marca desvaída en el marco de la puerta donde medíamos la altura de Laura cada año. Veo el arañazo en el parqué del día que se cayó la bicicleta roja de Javier. Veo la hendidura en el brazo del sillón donde Elena apoyaba siempre su labor de punto. Esta casa no son solo ladrillos y cemento. Es un archivo vivo de nuestra historia, el testamento de un amor que ellos han decidido archivar y olvidar,
y ahora quieren venderlo todo, como si fueran los restos de un naufragio, y a mí con ellos. La verdad es que la traición no llegó como un rayo en un día de tormenta. Fue más bien como la humedad que se filtra por una pared mal sellada. Al principio es una mancha pequeña, casi invisible, que ignoras. Pero poco a poco va creciendo, oscureciendo la pintura, pudriendo la madera por dentro, hasta que un día te das cuenta de que toda la estructura está comprometida. Así fue como perdí a mis hijos. No fue en una tarde, en ese salón. Fue en los 15 años que pasaron desde que Elena se fue. Su ausencia no solo dejó un hueco en mi cama y en mi corazón, dejó un vacío en los cimientos de nuestra familia, y por esa grieta se coló el frío, la distancia y el olvido. Al principio, justo después de su muerte, intentaron cumplir. Venían los domingos como siempre, pero el ambiente era distinto, forzado. La risa de Elena ya no llenaba la cocina, y su ausencia pesaba más que cualquier presencia. Las conversaciones eran torpes, llenas de silencios incómodos. Hablaban del tiempo, del trabajo, de los niños, de cualquier cosa para no hablar de lo que de verdad importaba, que estábamos rotos, que éramos un barco a la deriva sin su capitán. Las comidas se hicieron más cortas. Pronto, empezaron a tener otros compromisos. La vida, decían, tenía que seguir. Y la suya siguió, pero en una dirección que se alejaba cada vez más de esta casa. La primera en marcar el nuevo rumbo fue la mujer de Javier, Susana. Una mujer que siempre midió el valor de las personas por lo que tenían en el banco, no en el corazón. Recuerdo una de las primeras Navidades sin Elena. Insistieron en que la celebráramos en su casa. Un piso moderno y minimalista donde todo era blanco, gris y sin alma. Me sentaron en un sillón aparte, para que estuviera más cómodo, decían. Desde mi rincón, los veía reír y brindar, y me sentí como un extraño, un invitado de compromiso. Fue esa noche cuando oí a Susana decirle a Marta en la cocina: «Este caserón de tu padre es un desperdicio. Con lo que se podría sacar por él, se podrían solucionar muchas cosas». No hablaba de un hogar, hablaba de un activo inmobiliario. Esa idea, como una mala hierba, empezó a crecer en sus mentes. Ya no veían la casa donde aprendieron a andar, sino un problema. «Papá, esta casa es muy grande para ti solo», empezó a decirme Rubén. «Los gastos son enormes, el mantenimiento». De repente, todos se convirtieron en expertos en economía doméstica. Las visitas se transformaron en inspecciones. Miraban las pequeñas grietas del techo, la humedad en la pared del patio, el estado de las tuberías. No lo hacían con la preocupación de un hijo por el hogar de su padre, sino con la mirada fría de un tasador, calculando las reparaciones necesarias antes de una venta. Cada visita era una pequeña humillación, un recordatorio de que mi mundo se estaba desmontando. Luego llegó el turno de los nietos. Cuando eran pequeños, les encantaba venir. El patio era su territorio de juegos, y yo era el abuelo que les contaba historias de la obra y les hacía espadas de madera. Pero crecieron, y sus padres empezaron a sembrar en ellos la misma idea. La casa del abuelo era vieja, aburrida, incómoda. «Es que en casa del abuelo no hay wifi», se quejaba el hijo de Javier. «Es que huele a cerrado», decía la hija de Marta. Dejaron de venir. Las espadas de madera se quedaron cogiendo polvo en el cobertizo. Los cumpleaños pasaron a ser una llamada rápida. Un «Felicidades, papá», dicho con prisa antes de colgar. Mi 77 cumpleaños fue el punto de no retorno. Laura, mi pequeña Laura, me había prometido que vendrían todos a comer, que harían una paella en el patio, como cuando Elena vivía. Compré los ingredientes, preparé la mesa. Esperé. A mediodía, llamó Rubén. Un imprevisto en el trabajo. Una hora después, Marta, uno de los niños, tenía fiebre. Javier y Sergio ni siquiera se molestaron en buscar una excusa. Enviaron un mensaje de texto. Laura llamó al final de la tarde, llorando. «Lo siento, papá, ha sido imposible organizarlos». Comí solo, un trozo de pan con queso, con la paellera limpia y vacía sobre el fuego apagado. Ese día entendí que ya no era una prioridad, era un inconveniente. Empecé a sentirme invisible en mi propia casa. A veces, venían 2 o 3 juntos, sin avisar, y se ponían a hablar en el pasillo en voz baja, como si yo no pudiera oírlos. Hablaban de mí en tercera persona. «Hay que hacer algo con él, no puede seguir así. La situación es insostenible». Yo estaba en el salón, a 10 metros, pero era como si fuera un fantasma. Un día, intenté intervenir. «Estoy aquí, os oigo. Y estoy perfectamente», les dije con la voz más firme que pude encontrar. Me miraron con una mezcla de pena y fastidio.
como se mira a un niño que no entiende lo que le conviene. Ya, papá, ya. No te alteres, dijo Rubén, dándome una palmadita en el hombro que me sonó a despedida. Las sillas vacías en la mesa del comedor se convirtieron en mis únicas compañeras. A veces, por las noches, me sentaba allí en la oscuridad y las miraba. La silla de Elena, la de Rubén cuando era un crío, la trona de Laura, cada una guardaba un eco, un recuerdo de una vida que ya no existía. Mis hijos habían llenado esas sillas con sus cuerpos, pero nunca habían entendido que lo que de verdad las sostenía era el amor y el sacrificio. Ahora, para ellos, solo eran muebles viejos en una casa vieja, un estorbo que había que liquidar para poder seguir adelante con sus vidas, sin el peso muerto de un padre anciano. La influencia de los cónyuges fue el veneno lento. El marido de Marta, un hombre sin opinión, asentía a todo lo que decía Javier. El de Laura se sentía incómodo. Lo veía en su mirada, pero era demasiado débil para oponerse al resto. Pero la que dirigía la orquesta era Susana. La oía constantemente. ¿Ya habéis hablado con él? ¿A qué esperáis? Cada día que pasa, la casa pierde valor, y él se vuelve más terco. Ella fue quien investigó las residencias, quien pidió los presupuestos, quien presentó la opción de El Reposo del Pilar, como si fuera un resort de 5 estrellas. Convirtió mi destierro en un proyecto de empresa, con objetivos, plazos y un claro beneficio económico. Un día tuve una pequeña caída en el jardín. Tropecé con una baldosa suelta y me hice un rasguño en el brazo. Nada grave. Pero para ellos fue la excusa perfecta, la prueba irrefutable que necesitaban para justificar lo que ya habían decidido. Al día siguiente, estaban todos aquí. No para preguntarme cómo estaba, sino para usar mi pequeño accidente como arma. ¿Lo ves, papá? Te lo dijimos. Es peligroso que estés solo, dijo Javier con un tono de falsa preocupación que me revolvió el estómago. En sus ojos no vi miedo por mi salud, vi la oportunidad que estaban esperando. El abandono emocional fue lo que más dolió, dejaron de compartir sus vidas conmigo. Me enteré de que habían ascendido a Rubén en el trabajo por una conversación que oí por casualidad. Supe que la hija de Marta había ganado un premio de dibujo porque vi el trofeo en una foto que publicaron en Internet. Me convirtieron en un espectador de sus vidas, un espectador lejano y sin importancia. Ya no era el padre al que pedir consejo, ni el abuelo al que contarle un secreto. Era solo una obligación en el calendario, una llamada que hacer de vez en cuando para acallar la conciencia. Incluso Laura, mi Laura, se distanció. Al principio intentaba resistirse. Venía a verme a escondidas, me traía un trozo de tarta y me decía que no les hiciera caso. Pero la presión del resto fue demasiado fuerte. Su marido quería comprar un coche nuevo, sus hermanos le hablaban de la parte de la herencia que le correspondía. Poco a poco, sus visitas se hicieron más espaciadas. Su mirada, antes llena de cariño, se llenó de culpa. Y la culpa es pesada, tanto que al final prefieres evitar a la persona que te la provoca. Dejó de mirarme a los ojos. Y ese fue el golpe de gracia. Empecé a encerrarme en mí mismo. ¿Para qué hablar si nadie escucha? ¿Para qué dar una opinión si a nadie le importa? Me movía por la casa como una sombra, cuidando de mis plantas, leyendo el periódico, viendo pasar las horas en el reloj del salón. El silencio se hizo mi compañero. Un silencio denso, cargado de palabras no dichas, de reproches ahogados, de un dolor sordo que se me instaló en el pecho, y que ya no se ha ido. Me sentía como uno de esos árboles viejos y nudosos, que quedan en medio de una nueva urbanización. Una molestia que afea el paisaje moderno y que todos están deseando talar. El colmo de la humillación llegó unas semanas antes de la reunión final. Javier trajo a un amigo suyo, un agente inmobiliario, para que echara un vistazo a la casa. Lo pasearon por las habitaciones como si fuera un museo. Aquí se podría tirar este tabique y unir el salón con la cocina, decía el amigo. El patio tiene muchas posibilidades para una barbacoa. Hablaban de mi hogar, del refugio que construí para Elena, como si fuera un solar vacío. Yo estaba sentado en mi sillón, en silencio, y ni siquiera se dirigieron a mí. Me trataron como a un mueble más, uno que pronto estaría en un guardamuebles, o, peor aún, en la basura. En ese momento, lo vi todo con una claridad terrible. Vi la codicia en los ojos de Javier, la cobardía en los de Marta, la indiferencia en los de Sergio, y la debilidad en los de Rubén. Y vi la vergüenza en los de Laura, que era casi peor que todo lo demás.
Entendí que mi valor para ellos ya no residía en los sacrificios que hice, ni en el amor que les di. Mi único valor era el de los ladrillos que me rodeaban. Era el guardián de un tesoro que ellos querían, y estaban dispuestos a apartarme de en medio para conseguirlo. La soledad se volvió física. A veces, me apoyaba en el marco de la puerta del dormitorio de Elena y sentía un frío que me calaba los huesos. No era el frío del invierno, era el frío del abandono. Hablaba con ella, le contaba lo que estaba pasando. Le pedía perdón. Les he fallado, Elena. Te prometí que los mantendría unidos, y mira en lo que se han convertido. Sé que es una locura hablarle a una foto, pero en esa casa, la foto de nuestra boda era lo único que me miraba con amor. Un par de días antes de que vinieran a darme la sentencia, oí a Rubén hablando por teléfono en el pasillo. Pensaba que yo estaba durmiendo la siesta. Hablaba con Javier. Hay que hacerlo ya, este domingo, sin más rodeos. Se lo decimos y punto. Cuanto antes esté en la residencia, antes podremos poner la casa a la venta. Es lo mejor para todos. La palabra todos me golpeó como un martillo. Su todos ya no me incluía a mí. Yo era el problema, y la residencia era la solución. Su solución, no la mía. Ahí, en la penumbra de mi habitación, tumbado en la cama, comprendí la verdad en toda su crudeza. No se trataba de mi bienestar, ni de mi seguridad, ni de su tranquilidad. Se trataba de dinero. Se trataba de liberarse de la carga que yo representaba. Yo era el último obstáculo, el viejo muro que impedía su progreso. Y los muros, cuando estorban, se derriban. Ya no sentí tristeza, ni siquiera rabia. Solo un vacío inmenso y una determinación helada. Si querían tratarme como un negocio, entonces aprenderían lo que es negociar con un viejo albañil, que conoce el valor real de cada ladrillo. Lo que mis hijos nunca supieron, lo que nunca se molestaron en preguntar, es que un hombre no solo construye paredes con ladrillos, sino también con silencio y paciencia. Creyeron que mi vida entera estaba contenida entre estas 4 paredes que ahora les estorbaban. Pensaron que todo mi valor, todo mi legado, era este techo y este suelo. Me vieron como un libro abierto y sencillo, con la historia de un albañil y nada más. Pero se equivocaron. Había un capítulo que mantuve cerrado, una parte de la historia que solo Elena y yo conocíamos, y que yo había guardado bajo 7 llaves desde que ella se fue. Un secreto construido no con cemento, sino con una oportunidad y una palabra dada. Todo se remonta a hace más de 40 años. Yo era un hombre en la plenitud de mis fuerzas, conocido en el gremio por ser meticuloso y de fiar. Un joven promotor, un soñador un poco excéntrico llamado Ricardo, me contrató para un trabajo complicado en una finca antigua. Era un trabajo de artesanía, de esos que ya no se hacen, restaurando bóvedas y muros de piedra. Al terminar, Ricardo, que por entonces andaba justo de liquidez pero sobrado de visión, no pudo pagarme la totalidad de lo acordado. Me miró a los ojos, con la vergüenza de un hombre honesto, y me hizo una oferta. Julián, no tengo todo el dinero ahora, pero tengo esto. Es un pedazo de secarral a las afueras, no vale nada hoy. Pero te ofrezco la mitad de lo que te debo en efectivo, y una participación en esa tierra. Confía en mí. La mayoría se habría reído. Era un terreno baldío, lejos de todo, donde solo crecían los cardos. Pero yo vi algo en los ojos de aquel joven. Vi la misma hambre que yo tuve al llegar a Zaragoza. Y además, yo entendía de terrenos. Caminé por aquella parcela, pisé la tierra, miré al horizonte y supe, con la certeza del que conoce los cimientos, que aquello tenía futuro. La ciudad crecería, siempre lo hace, como una mancha de aceite. Acepté el trato. Le di la mano a Ricardo y guardé aquel papel, aquel acuerdo de sociedad, en una caja de metal junto a nuestra foto de boda. Un trato sellado con la palabra, que para mí valía más que cualquier firma ante notario. Elena y yo lo llamábamos nuestro fondo para el futuro. Era nuestro pequeño secreto, una semilla de esperanza plantada en tierra árida. Soñábamos con lo que haríamos con él. Cuando te jubiles, Julián, venderemos nuestra parte, y nos iremos a un pueblo en la costa, a ver el mar todos los días, decía ella. Era un sueño que nos mantenía calientes en los inviernos más duros, cuando el dinero apenas llegaba para terminar el mes. Era la prueba de que el trabajo duro, a veces, te devuelve más de lo que esperas, si tienes la paciencia de esperar a que el fruto madure.
Era nuestro pequeño tesoro, nuestra póliza de seguros contra las incertidumbres de la vida. Cuando Elena enfermó y se fue, el propósito de aquel secreto cambió. Ya no era para nuestro futuro juntos, porque ese futuro me lo habían robado. Se convirtió en algo distinto. Se convirtió en su legado. Decidí que no lo tocaría. Lo guardaría para mis nietos, para asegurarles un futuro que sus padres, con sus prisas y sus hipotecas, quizás no podrían darles. Quería que mis hijos aprendieran primero lo que yo aprendí, que el pan se gana con esfuerzo, que la dignidad no se hereda, se construye. No quería que crecieran a la sombra de un dinero fácil, esperando una herencia que no se habían ganado. Les di la mejor herencia que supe darles, el ejemplo del trabajo. Pero ellos solo miraban el envoltorio, nunca el regalo. Me subestimaron, esa es la verdad. Me vieron como un viejo simple, un albañil jubilado, que ya solo servía para contar batallitas del pasado, y ser una carga. Me miraban con esa condescendencia con la que se mira a alguien que no entiende el mundo moderno, el de las prisas, el de los negocios rápidos, el de usar y tirar. Creyeron que mis manos, buenas para mezclar cemento y poner ladrillos, no eran capaces de sostener un plan, una estrategia, una visión a largo plazo. Y yo los dejé creer. En mi silencio, los observé, vi cómo su ambición los cegaba, cómo confundían el valor de las cosas con su precio. Y esperé. La paciencia, en la obra y en la vida, es la herramienta más importante. Lo que mis hijos no sabían, mientras hacían sus cálculos sobre el valor de esta casa, es que aquel secarral de Ricardo ya no estaba en las afueras. La ciudad, como yo predije, había crecido. Aquel terreno olvidado, aquella parcela donde solo crecían los cardos, se encontraba ahora en el corazón de una de las zonas de mayor expansión comercial de Zaragoza. Un lugar por el que las grandes empresas se peleaban, un nudo de comunicaciones, un diamante en bruto que había estado puliéndose lentamente, en silencio, durante 40 años. Mi amigo Ricardo, que ya no era un joven soñador sino uno de los promotores más respetados de Aragón, me mantenía informado. El valor de mi participación en aquel trozo de tierra no era una pequeña ayuda para la jubilación. No era una cantidad para tapar agujeros o comprar un coche nuevo. La última tasación que Ricardo me había mostrado, hacía apenas 6 meses, era clara. Mi mitad, mi parte de aquel trato sellado con un apretón de manos, estaba valorada, siendo conservadores, en 2,5 millones de euros. 2,5 millones euros. Lo escribo así, con todos sus ceros, porque ni yo mismo podía creerlo al principio. Un albañil, un hombre que había contado cada peseta, era dueño de una fortuna que mis hijos, en sus mejores sueños, jamás podrían imaginar. La escritura y el acuerdo de sociedad original nunca estuvieron en esta casa. Jamás. El día después de que Ricardo y yo cerramos el trato, los llevé a una caja de seguridad en un banco del centro. Solo yo tenía la llave. Era mi ancla, mi última defensa. Elena sabía dónde estaba, por supuesto, a veces bromeábamos con ello. Si un día me pasa algo, Julián, no dejes que los niños lo malgasten en tonterías, me decía riendo. Ahora sus palabras resonaban en mi cabeza con una claridad dolorosa. No era una broma, era una premonición, una advertencia. ¿Y ellos, mis hijos, qué sabían de eso? Nada. Estaban demasiado ocupados discutiendo sobre cómo repartirse los 100 o 200.000 euros que podrían sacar por esta casa. Discutiendo sobre las migajas, mientras el banquete entero estaba guardado bajo llave, lejos de su avaricia. Su falta de visión, su desprecio por mi vida y mi inteligencia, era tan grande que ni siquiera se les ocurrió pensar que su padre, el viejo albañil, pudiera tener un as en la manga. Me veían como un hombre acabado, un pasivo en su balance de cuentas, y ese, precisamente ese, fue su mayor error de cálculo. Mientras me sentaban en mi propio sillón para dictar mi sentencia, mientras me humillaban con sus argumentos sobre mi inutilidad y mi valor residual, yo no solo pensaba en la traición. Pensaba en la caja de metal del banco, pensaba en la cara de Ricardo, en el apretón de manos, en la promesa de Elena. Y una calma fría se apoderó de mí. No era resignación. Era una claridad absoluta. Comprendí que el dinero no era el objetivo. El dinero era la herramienta. La misma herramienta que ellos querían usar para deshacerse de mí, yo la usaría para construir algo que ellos jamás podrían destruir. La justicia. El plan comenzó a formarse en mi mente con la precisión de un plano bien dibujado,
cada línea, cada medida, cada paso. No sería una venganza ruidosa y vulgar. La venganza es para los que tienen el corazón pequeño. Yo iba a construir algo más sólido, más duradero, iba a impartir una lección. La última lección del viejo albañil a sus hijos. Una lección sobre el verdadero valor de las cosas, sobre la dignidad, y sobre el respeto. Y lo haría en silencio, con la misma paciencia con la que coloqué el primer ladrillo de esta casa, dejándoles a ellos hacer todo el ruido. No sentí odio. El odio es agotador y te pudre por dentro. Sentí algo mucho más poderoso. Una determinación de acero. La determinación de honrar a Elena, de proteger su memoria de la codicia que había infectado a nuestros propios hijos. La determinación de demostrar que el valor de un hombre no se mide por la casa que deja, sino por los cimientos que construye. Y mis cimientos, aunque ellos no pudieran verlos, eran mucho más profundos y sólidos de lo que jamás imaginaron. Estaban a punto de descubrir la verdadera envergadura de la obra de su padre. En la soledad de mi habitación, la noche antes de que vinieran a recogerme para llevarme a la residencia, no recé, no pedí fuerzas, ya las tenía. Miré por la ventana la silueta de la ciudad, esa ciudad que me lo había dado y quitado todo, y tomé una decisión. El dinero que Elena y yo habíamos guardado para nuestro futuro, no sería para ellos. No lo merecían. Sería para un futuro diferente. Un futuro donde el trabajo de unas manos ásperas como las mías tuviera un valor, donde la vejez no fuera sinónimo de abandono, y donde la palabra hogar significara algo más que un activo a liquidar. Mis hijos creían que me estaban despojando de mi casa. Pobres ilusos, no entendían que un hombre como yo no vive en una casa, vive en su dignidad. Y mi dignidad, esa, no estaba en venta. No podían quitármela, no podían tasarla, no podían meterla en una residencia. Estaba forjada con el sudor de 50 años, con el amor de una mujer única y con un secreto guardado pacientemente. Y estaba a punto de demostrarles que, a veces, los viejos muros que quieren derribar son los únicos que sostienen todo el edificio. El día que salí de mi casa, no miré atrás. Llevaba una pequeña maleta con algo de ropa y la foto de Elena. Ellos me vieron como un anciano derrotado, camino del exilio. Laura lloró, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Eran lágrimas de culpa, no de amor. Lo que ellos no vieron fue la llave de la caja de seguridad que apretaba en mi bolsillo. No era solo una llave, era la clave de todo, la llave que cerraría un capítulo de dolor y abriría otro de justicia. El viejo león, herido pero no vencido, se retiraba a su guarida para preparar el zarpazo final. Y sería un zarpazo silencioso, preciso y definitivo. La primera semana en la residencia El Reposo del Pilar fue un descenso a un infierno silencioso y desinfectado. Cada día era una copia exacta del anterior, la misma comida insípida, las mismas caras vacías en el pasillo, el mismo olor a tristeza y a productos de limpieza. Mis hijos creían que me habían encerrado, que me habían neutralizado. Pero en ese cuarto estéril, lejos de sus miradas codiciosas, encontré una claridad que no había tenido en años. No era la rabia la que me movía, sino el recuerdo de la promesa que le hice a Elena. Su legado no iba a ser manchado por la avaricia. Con la única moneda que tenía en el bolsillo, usé el teléfono público del pasillo. No llamé a ninguno de mis hijos. Llamé a Ricardo. Mi voz sonó firme, sin un ápice de duda. Ricardo, soy Julián. Ha llegado el momento. Necesito que pongas en marcha nuestro fondo para el futuro. Véndelo todo. Mientras mis hijos se reunían con agentes inmobiliarios, discutiendo sobre el precio de mercado de mi casa, y calculando su parte del botín, mi amigo Ricardo y un equipo de abogados trabajaban en silencio. El mecanismo que puse en marcha era invisible para ellos, pero tan potente como una excavadora. En menos de 10 días, mi participación en aquel secarral olvidado, se convirtió en una cifra con 6 ceros en mi cuenta bancaria. Yo seguía en mi habitación de la residencia, comiendo puré de verduras y viendo la televisión sin volumen, como un anciano más. Pero por dentro sentía la satisfacción de un maestro de obras viendo cómo los cimientos de su último y más importante proyecto se asentaban con una solidez inquebrantable. Ellos estaban ocupados derribando mi pasado, sin saber que yo estaba construyendo un futuro que los dejaría fuera para siempre. El golpe les llegó no a través de un grito, sino de un sobre certificado. Mi abogado me contó después la escena. Estaban todos en el salón de mi casa, discutiendo con el comprador,
cuando el cartero entregó la carta. Era una orden judicial que paralizaba la venta de forma inmediata, informándoles de que el propietario Julián García no solo estaba en plenas facultades mentales para gestionar sus bienes, sino que su patrimonio actual lo convertía en un hombre del que ellos no tenían derecho a disponer. Me imagino sus caras, la incredulidad convirtiéndose en pánico y luego en una rabia impotente. Se enteraron de que su padre, el viejo albañil al que habían tratado como un trasto inútil, era multimillonario. Y se dieron cuenta, demasiado tarde, de que habían intentado estafar al hombre equivocado. Pero el dinero nunca fue el final del plan, era solo la herramienta. Con la totalidad de los fondos, constituí la Fundación Julián y Elena García, una fundación con un propósito doble, forjado en los valores de mi vida. La mitad de los fondos se destinaría a becas para jóvenes sin recursos que quisieran aprender un oficio digno, albañilería, carpintería, fontanería. La otra mitad, a construir y mantener hogares para ancianos que, como yo, habían sido abandonados por sus familias, para que nadie tuviera que sentir el frío de la soledad en una habitación impersonal. Y el primer edificio de esa fundación, su sede y su primer hogar, sería la casa que yo mismo construí. La misma casa que ellos intentaron vender, ahora serviría para dar cobijo a quienes sí entienden el valor de un hogar. A mis hijos no les dejé nada. Ni un céntimo. Solo recibieron una última carta de mi abogado, informándoles de la creación de la fundación, y de que todo mi patrimonio, presente y futuro, incluyendo la casa familiar, había sido donado irrevocablemente. No he vuelto a saber de ellos, y no quiero saberlo. Mi justicia no fue una venganza, fue un acto de construcción. En lugar de destruir, construí algo que honra la memoria de Elena y el sudor de mi vida. Ya no soy Julián, el viejo de la residencia. Soy el fundador de un legado que ayudará a otros a tener la dignidad que mis propios hijos intentaron quitarme. No me quitaron mi hogar, porque mi verdadero hogar nunca estuvo hecho de ladrillo sino de respeto por mí mismo. Y ese es un hogar que nadie puede vender,